Cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Ezequiel Molina y quien les habla, vamos a estar conversando con ustedes y con un invitado que tenemos aquí de los acuerdos comerciales, temas estos de libre comercio, de este tipo de relaciones, especialmente con Haití y a propósito de lo que está pasando con estos grandes acuerdos que se están firmando a nivel internacional, la idea es que podamos ver en qué medida estos acuerdos afectan a la República Dominicana o podrían afectarlas una vez hayan sido aprobados ya por los congresos de los países y puestos en vigencia. Las repercusiones que eso podría tener en la República Dominicana en el sector industrial exportador de la República Dominicana. Son preocupantes y nosotros entendemos que estas son cosas que tenemos que irla valorando para ver en qué medida las políticas públicas y los sectores productivos pueden ir creando las condiciones para defenderse y para mantenerse exportando y produciendo y generando riqueza para la República Dominicana. Para tratar estos temas hemos invitado a Vladimir Pimentel, quien es economista, es especialista en comercio internacional, trabaja en la Oficina de Asesoría y Consultoría en Investigaciones OASI y es profesor de Negocios Internacionales de la Pucamaima. Él tiene un currículo bastante amplio, pero nos ha pedido que no digamos tanto, porque después ustedes se crean muchas expectativas con respecto a lo que él va a decirnos acá en el programa. Y es mejor que ustedes descubran todo lo que él nos puede decir sobre esta temática. Así que bienvenido, Vladimir. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este tan prestigioso programa y un programa que yo les decía fuera del aire que cuando estaba en mis términos de estudio de economía pues veía y que tengo que agradecerles por las muchas cosas que aprendí, que todavía seguimos aprendiendo en sus comentarios cada día. Bueno, pero para nosotros es un placer que tú nos veías desde el principio y que ya está aquí. Es como dice uno, ¿verdad? Crecer con el programa. Sí, sí. Pero bienvenido, Vladimir, gracias. Y esperamos que el público conozca de tu conocimiento al respecto, porque siempre es bueno que un programa como este, que es abierto a las opiniones, siempre y cuando siempre se mantengan de manera objetiva y con mucho respeto hacia el público y a nuestros amigos de Agenda Económica. Pues vamos a desarrollar contigo esto porque la verdad que para Agenda Económica es importante que veamos diferentes conceptos al respecto del mercado del comercio internacional. Sí, Luis. Sí, yo creo que es bueno que tú nos des una panorámica de este tema de los acuerdos internacionales, basado en lo que ha sido tu experiencia de trabajo que nos ha comentado, que ha estado de cierta medida involucrado directamente en negociaciones de acuerdos comerciales, porque queremos que al final tratemos eso, o sea, primero esa panorámica de los acuerdos internacionales y la importancia que eso tiene para las economías, por qué razón los países se empeñan tanto en tener acuerdos comerciales, y después que nos dé una panorámica del tema haitiano, que todo el mundo sabe de qué se trata, pero cuando hay una opinión técnica orientadora, es mucho mejor para los amigos de Agenda Económica, y que posteriormente hablemos de este gran acuerdo que se acaba de firmar entre Estados Unidos y 11 países más, que de alguna manera, como decía anteriormente, va a afectar a la economía dominicana. Vamos a hacer un repaso de cuáles son los acuerdos que tiene firmado República Dominicana, acuerdos comerciales. Claro. Bueno, primero y siempre que yo tengo la oportunidad de hablar sobre estos temas de acuerdos comerciales, de apertura comercial, siempre yo destaco la necesidad de nosotros situarnos en un sistema capitalista, en
que ha sido todo este proceso de globalización, todo lo que ha sido la ideología neoliberal, a pesar de las críticas que se puedan tener, los elementos que se pueda tener a favor. Pero para entender todo esto debemos de tener esa conceptualización muy clara. Esto es un modelo que se viene empujando, donde la concepción que se tiene es que debemos de empujar la apertura de las economías, la liberalización de los mercados para, a través de esto, el concepto es que, bueno, que se generen las riquezas y que haya mayor facilidad, flujo de recursos, lo que es la movilidad del capital, que es lo que más ha podido avanzar en esta línea, la movilidad de las mercancías, y en algún término se habla de la movilidad de la fuerza de trabajo, pero esta sabemos que es quizás la más complicada y que es más evaluada por la parte de las migraciones y todo ese análisis y el impacto que tienen estas en las economías. Y tenemos el caso precisamente de Haití, que es un componente fundamental en República Dominicana. Todos conocen lo que es la Organización Mundial del Comercio, que viene desde el GATT de 1947, que es este acuerdo donde los países se pusieron de acuerdo para la reducción de los aranceles, posterior a todo digamos, a todo lo que fue esa Segunda Guerra Mundial. Vino de la mano con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y OMC es la parte que se enfoca en el aumento del comercio a través de la reducción de estas barreras arancelarias. En el 95, después de diferentes rondas de negociación y procesos, se crea la Organización Mundial del Comercio. Hoy en día, la Organización Mundial del Comercio cuenta con 162 países y tiene un principio fundamental para las negociaciones, que es el consenso, donde para llegar a un acuerdo específico, todos los países, o sea, los 162 países, tienen que estar de acuerdo con lo que se estipula en un artículo, en un párrafo de cualquiera de los acuerdos, sea servicios, sea el acuerdo sobre medidas antidumping, o sea el acuerdo para el sector agrícola, cualquiera de los acuerdos. Entonces, lo que se ha dado en OMC es que los países ven limitaciones, y esto es una valoración que tengo sobre las razones de por qué se está dando este regionalismo, que es como se le llama, de esta firmadera de acuerdos comerciales y todo esto, es por un lado por las dificultades que se dan en el seno de la OMC de poder seguir avanzando en la apertura, en la profundización, y al mismo tiempo la posibilidad de los países poder negociar de manera bilateral. O sea, es más fácil que República Dominicana pueda negociar directamente con Panamá, o que pueda sentarse a negociar con un grupito de países del Caribe, o que pueda sentarse a negociar con 5 países de Centroamérica. En ese tenor, República Dominicana cuenta con 5 acuerdos comerciales fundamentales, que son el DERE-CAFTA, que es el más conocido, que es con Estados Unidos y con 5 países de Centroamérica: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, que fue, digamos, puesto en vigencia en el año 2007. Igualmente tenemos un TLC, o un Tratado de Libre Comercio, con esos mismos 5 países de Centroamérica, que fue firmado y puesto en vigencia en el 98. Además tenemos un acuerdo de alcance parcial con Panamá, que es un acuerdo limitado a productos específicos. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con los países de la CARICOM, de la Comunidad del Caribe, y es importante destacar allí que nosotros no somos miembros de la CARICOM, sino que tenemos un tratado con este grupo de países que, bueno, que en ese momento, en el 98, cuando se ratifica, es cuando se pone en vigencia, y por eso por eso Bahamas y Haití no forman parte de este tratado. Y el tratado más reciente, finalmente, que se firmó fue con la Unión Europea, y a solicitud de la Unión Europea se negocia a través del CARIFOR, o sea, del bloque de países del Caribe, porque es el estilo, digamos, el método que la Unión Europea prefiere para sus negociaciones. Entonces, en este ámbito, lo que se ha venido dando, esto es el caso de República Dominicana, que es un país pequeño en términos comparativos, es lo que ha vivido no solamente República Dominicana, sino a nivel internacional, es lo que se viene dando, los países buscando las maneras, los mecanismos de poder seguir profundizando la apertura, la facilitación del comercio, poder garantizar los flujos de inversión, entre otros temas. La parte ya del análisis de las implicaciones de estos acuerdos comerciales lo podremos ir viendo, ¿verdad? Un poco más adelante. Y el caso de Haití, que ustedes mencionaron, que es un caso vital, que creo que debemos de prestarle un espacio detallado a esto. No tenemos un acuerdo con Haití, sin embargo, por el hecho de ser un comercio natural, es una frontera terrestre, o sea, obviamente que tenemos algún tipo de intercambio con las características que tiene. Nuestro segundo socio comercial, sí, en Estados Unidos. Es correcto, es nuestro segundo destino de exportación. Esa es una aclaración que yo siempre aprovecho y la hago. Inclusive en nuestra oficina hicimos un reporte
sobre las características del comercio y las relaciones con Haití, Haití es nuestro segundo destino de exportaciones. No obstante, cuando uno ve el intercambio total, o sea, que toma exportaciones e importaciones, nuestro principal socio es China. O sea, nuestro segundo socio es China, o sea, cuando uno suma exportaciones e importaciones. Obviamente, por la embestida de entrada de productos, o sea, todo lo que viene de China es importaciones. O sea, lo que pasa es que se refirió solamente a las exportaciones, en este caso Luis. Exacto, no, claro, por eso digo, o sea, eso siempre al televidente es bueno porque uno dice, es el segundo socio, sí, pero con China tenemos un intercambio importante, aunque es obviamente de entrada de productos, que no es necesariamente lo que en política comercial es lo que uno aspiraría, uno lo que quiere es aumentar esas me nació una inquietud en el inicio de tu exposición, que tú mencionaste el neoliberalismo, con sus críticas y sus defensas. Yo quiero que tú me amplíes eso, o sea, ¿por qué me mencionaste ese término? Porque yo personalmente entiendo que el neoliberalismo tiene que estar, en cierta manera, ya en extinción, desde mi punto de vista, porque yo voy mucho con la economía social de mercado. Yo no voy con... Pero tú lo mencionaste y quisiera como que me abundara un poco más. Y sabía que le iba a llamar la atención, porque le conozco. Yo planteo esto porque es una realidad en la economía mundial, la ideología imperante. O sea, a pesar de que yo comparto la concepción de una economía social de mercado, de empezar a buscar los elementos sociales, las implicaciones en las personas, la importancia en factores cualitativos de la sociedad, de las comunidades y las implicaciones, en este caso, de los acuerdos comerciales. Lo que sabemos que se está dando es que hay un empuje definido, sobre todo por los países más desarrollados, a esos procesos de liberalización de manera muchas veces desmedida, donde países como el nuestro, y ahí vamos de una vez al caso del DERECAFTA, no tenemos opción. O sea, República Dominicana se adhiere al DERECAFTA. No se adhiere. Sí, o sea, se adhiere, claro. O se adhiere. O sea, es que no hay alternativa, nosotros no negociamos DERECAFTA. Don Luis refería el Trans-Pacific Partnership Agreement, este acuerdo con los países bañados, o algunos de los países bañados por el Océano Pacífico. Esto es un proceso que no está montado en asuntos sociales, no está inclusive, aunque tiene un trasfondo político en cierta forma. Para nada social. No tiene nada que ver con lo social. Si tiene, obviamente, como todas las relaciones comerciales internacionales, tienen el componente político como un componente fundamental. Hoy en día, el eje de articulación de las transacciones internacionales, de las negociaciones, es el eje económico. O sea, son los intereses económicos, son los intereses del capital que empujan estas negociaciones. Y el TPP, y esto es una de los planteamientos que más se hace, es obviamente empujando toda esa zona del Pacífico que representa entre un 50 y un 60% de la producción mundial. Entonces, esto es un mercado que está allí y me parece que Estados Unidos está siendo muy inteligente en empujar y, digamos, en alguna forma despertar de ese letargo en su política exterior, en el ámbito comercial y económico. Estaba bien inclinado a los temas de Irak, Afganistán, y un poco, eso lo mantiene, porque es su naturaleza, pero la parte económica y comercial está ahora empujando el Transpacífico, que ya fue firmado, falta que sea ratificado por todos los congresos, como comentábamos fuera de cámara. Sin embargo, hay otro acuerdo que es el transatlántico también, que es con la Unión Europea. Pero que todavía sigo inquieto con el neoliberalismo tuyo. ¿Con qué parte? O sea, todavía no tengo la idea clara del neoliberalismo que tú me mencionas. O sea, que las críticas y las defensas del neoliberalismo. ¿Tú vas con el neoliberalismo? No, para nada. No, claro que no. Okay. Claro, o sea, eso de entrada yo lo planteo muy abiertamente, no. Y, o sea, destacar que esto es una concesión que viene del liberalismo. Porque para mí eso es lo que ha creado mucha desigualdad. Sí, es que hay un tema, y es que por eso yo separo y llamo a la ideología. O
sea, porque esto es una ideología, es una concepción, es lo que aprendemos en las escuelas de economía de las diferentes universidades y es muchas veces lo que nosotros entendemos como el único referente. O sea, cuando yo estudié economía, esto era lo que yo veía. O sea, tú tienes, o sea, la liberalización, la apertura. Ahora, es importante evaluar las implicaciones, cómo se va a hacer esto, de qué forma se va a impulsar, pero no podemos necesariamente hablar del neoliberalismo si no está vinculado a lo que es el sistema capitalista, que tiene, que es el proceso. El que crea riqueza es el capitalismo. Claro, como sistema económico. Correcto. Entonces, la globalización tiene que ser vista como un elemento de proceso que va montada en una ideología, que es el neoliberalismo, empujando, y es lo que le da, digamos, el ímpetu. Quien le dio mucha fama, o por decirlo, mucha proyección al neoliberalismo fue en los Chicago Boys. Yo recuerdo, si no tengo un dato equivocado, era una escuela. Aquí se conoció a partir de los 90, Sí. de esa escuela de Chicago Boys, sí. Aunque no nació ahí, eso nació en Europa. Y pero ellos fue lo que más proyección le dieron. Esa es una de las multinacionales. Pero iba con un Estado pequeño, con una disminución del Estado, hacer un Estado bien pequeñito, un Estado que no tuviera mucho control de nada, porque sencillamente era un Estado que iba a hacer una figura decorativa, si se quiere, en la parte de lo que es la nación. Por eso fue que comenzaron a crear a que el capitalismo se distorsionara a un capitalismo rentista, a un capitalismo de casino, y creó muchos problemas. Por eso es que ya los países están buscando ahora fortalecer el Estado, pero para que tenga un mejor control, una mejor distribución de riqueza, porque la verdad es que la desigualdad, por más que se esté hablando, lo que sigue creciendo. Ahora la lucha es contra la desigualdad, porque eso también es parte de la lucha por ampliación de los mercados. Pero vamos a hacer una pausa y retornamos con este tema. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, Ezequiel Molina, quien les habla, estamos conversando con Vladimir Pimentel, quien es un experto en tema economista, asesor y experto en tema de comercio internacional, además profesor de negocios internacionales de la Pucamaima. Con él estamos tratando el tema de los acuerdos comerciales, o los acuerdos de libre comercio, como se le llaman normalmente. Y él nos ha dado una panorámica un poco general sobre estos acuerdos. Queríamos conversar con él sobre este último acuerdo que acaba de anunciar Estados Unidos y otros 11 países más. Sobre sus implicaciones, es un acuerdo un poco desconocido todavía porque se negoció durante mucho tiempo en forma secreta por los países que son parte del mismo. Hay mucho detalle por conocer, pero desde ya se sabe que están incorporados en ese acuerdo países que pueden ser competitivos de las empresas de República Dominicana en el tema de zona franca, que es un tema que está preocupando. No se sabe en qué medida esto puede ser perjudicial o no para las empresas nuestras, porque la verdad es que no sabemos y los propios empresarios del sector, cuando se le ha preguntado sobre estas temáticas, han dicho que ellos todavía no conocen el acuerdo, que están esperando conocerlo para ver entonces cuáles pudieran ser las implicaciones. Así que, pero de todas maneras es un acuerdo muy importante porque se dice que los países del mismo representan el 40% del Producto Bruto Interno Mundial. Y entonces ya sabemos lo que implica eso. Ahí están incluidos Estados Unidos y Japón, que son la primera y la tercera economía mundial. Estados Unidos y Japón. Y está Canadá, Vietnam, está México, está Chile Perú y Chile, que son países
del acuerdo de libre comercio que se firmó en América del Norte y otros países como Vietnam, Corea del Sur y varios otros países que constituyen estos 12 países con Estados Faltó Unidos. uno ahí, ¿verdad? Sí, primero, el tema del acuerdo transpacífico, y es bueno que don Luis lo refería, es un tema viejo como acuerdo. O sea, usted muy bien mencionaba que se viene negociando desde 1990 y tanto, inclusive creo que antes de la misma negociación, antes que el mismo establecimiento de la OMC en el 95. Y precisamente Estados Unidos no era parte de los 4P, como le llamaban, los 4 países que iniciaron todo este acuerdo. Sin embargo, obviamente Estados Unidos, con su siempre visión clara de su política exterior, si se puede decir de esta forma, se adhiere a los procesos de este acuerdo y entra en el 2008 como país que no es parte, sino muchas veces como observador, pero se integra a los procesos de negociación y ya después, atendiendo a que es la principal economía del mundo, pues asume tal vez, si se quiere, el liderazgo de este acuerdo. La importancia de esta zona es clara. Cuando uno ve, nosotros lamentablemente tenemos una visión del mundo sesgada porque vemos América, el continente americano del lado izquierdo y vemos entonces del lado derecho que está solamente Europa y África. Pero cuando uno va a los países asiáticos el mapa está invertido, entonces ellos tienen el continente americano del lado derecho y tienen entonces todo lo que tiene que ver con Asia, lo que Rusia y todo Australia y la parte digamos, oeste para nosotros de lo que es el continente americano. Y usted refería de la importancia en términos de producción, igualmente anda entre un 50% el comercio que se da en esta zona, allí la importancia de lo que es el canal de Panamá, los procesos de ampliación de este canal y este canal que se está construyendo en Nicaragua con fondos de China, ¿verdad? Que también tienen las implicaciones en el aumento del comercio en la región y las posibilidades. Entonces, lo que está pasando es lo que se viene dando con diferentes acuerdos comerciales. Hay un profesor muy conocido en los temas de acuerdos comerciales y de economía internacional, que es el profesor Yadis Bhagwati, que habla del spaghetti bowl sería la olla de espagueti, para decirlo así, donde él representa de una manera quizás cómica cómo todos estos acuerdos se van solapando y chocando en términos de las erosiones o lo que sería la pérdida de ventajas que se van dando entre los países por la firma de otro acuerdo comercial. Y a esto, también en el ámbito teórico, se habla de lo que es la desviación del comercio en términos de las transacciones. Entonces es lo que está pasando o lo que se espera que estaría sucediendo con el TPP o este acuerdo transpacífico para el caso de las empresas dominicanas y sobre todo para las empresas del sector de zona franca y de manera específica el textil, confecciones y el calzado. Porque se está, y es muy bien reiterar lo que usted decía, don Luis, de que este acuerdo todavía no se conoce en detalle. Se sabe que es un acuerdo que consta de 30 capítulos con los tradicionales temas que se tratan, inversión, comercio, ya los acuerdos como el de RECAFTA que integran el tema laboral, el tema medioambiental. Un tema novedoso es la economía digital que se está tratando en este acuerdo comercial, bueno, y otros puntos. Lo que sucede con República Dominicana, y que lo ha expresado la Asociación de Zona Franca, lo ha expresado el Consejo Nacional de Zona Franca, e inclusive el mismo presidente de la República envía una comunicación formal, oficial, obviamente, al presidente Barack Obama expresando su preocupación. Y sugiriendo introducir elementos, ¿no?, dentro del acuerdo. Expresando su preocupación y fundamentalmente lo que plantea esta comunicación es solicitándoles que considere lo que implicaría para los países, no solamente República Dominicana, sino habla de los países del RECAFTA y otros países que ya han ido teniendo preferencias, habla de las implicaciones para el empleo, para la producción, para el sector como tal. Entonces, según las informaciones que yo tengo, o sea, los datos que yo manejo, ¿por qué es tan preocupante? Y sobre todo el enfoque va a Vietnam. O sea, Vietnam, lo que se espera es que a través de este acuerdo tenga posibilidades inclusive de adquirir productos de la China y de la India.
que son productos con un muy bajo costo, podrán integrarlo en su proceso productivo y seguir colocando en los mercados norteamericanos. La cifra impresionante de lo que Vietnam le vende a Estados Unidos ronda los 30.000 millones de dólares. O sea, las exportaciones totales, eso incluyendo todos los productos de Vietnam a Estados Unidos, es de 30.000 millones. O sea, que los vietnamitas están exportando 3 veces hacia Estados Unidos el valor de las exportaciones totales de la República Dominicana a todo el mundo. Correcto. O sea, eso es para nosotros tener una idea en términos proporcionales. Yo hice una revisión. Es como pagándole una deuda histórica. Sí, no, eso es impresionante. Entonces, Sí. por eso yo soy muy partidario de que Vietnam no necesita el TPP. Ahora, se lo va a poner más cómodo. O sea, se le van a poner las cosas mucho más cómodo y lo que se espera es que si hay esa desviación de comercio, de que hay pérdidas de productos de nuestros países, pues Vietnam, ¿verdad?, asumirá, suplirá esos productos de una u otra forma. Un solo producto específico, si mi memoria no me falla, que es el de confecciones y que tiene que ver también con los calzados, equivale, o sea, un solo producto equivale al total de exportaciones de la República Dominicana hacia Estados Unidos. O sea, República Dominicana exporta unos 4.000 millones y tanto a Estados Unidos, que es el 50% del total que exportamos al mundo, y Vietnam en un solo producto del sector textil iguala el total que nosotros vendemos a República Dominicana. ¿Por qué planteo estos números? No para abrumar a los televidentes, sino para develar un poco de qué estamos hablando en términos de importancia comercial. Entonces, obviamente, para Vietnam y para Estados Unidos, esto es buchipluma. O sea, lo que nosotros le vendemos es, en términos relativos, muy poca cosa. Ahora, para nosotros, marginal. o sea, para nosotros estamos hablando de volúmenes importantes y que tendrá en su momento efectos importantes en el resultado exportador de la República Dominicana. Ahora, sí es bueno que estas implicaciones en el sector de zona franca se vean muy de la mano con el proceso en el que está ahora, digamos, abocado el sector de zona franca, con las exigencias que se está teniendo en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. O sea, por un lado estamos pidiendo que el TPP piense, bueno, se pedía al presidente Obama que pensara las cosas y que tratara de ponernos en su tablero en las discusiones, pero el sector zona franca tiene que ahora entrar en un proceso de repensar. Y el tema es que no sabemos si esa sugerencia que hizo República Dominicana a Estados Unidos para que fueran tomadas en consideración en el proceso de negociación, de no le van a hacer negociación, caso. fueron de hecho tomadas no en le van a hacer consideración. caso porque eso Y ahí es donde es está algo el tema, consumado. la incertidumbre. Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con este interesante tema. Continuamos con ustedes. Hoy día, como les decíamos, estamos tratando el tema de los acuerdos de libre comercio, que están muy de moda en estos días. Y para eso estamos teniendo un conversatorio con Vladimir Pimentel, quien es especialista en comercio internacional y experto en toda esta temática, profesor universitario en este tipo de negociaciones y acuerdos. Y lo que estábamos tratando en la sesión anterior era lo relativo al TPP, o este gran acuerdo que acaba de firmar Estados Unidos con otros 11 países, que tiene una importancia capital, y la inquietud que estaba en el medio, Vladimir, era la medida en que esto puede afectar a las exportaciones dominicanas. Ok. Y continuando con el tema, es evidente y el hecho de que un presidente de un país se mueva y se motive a enviar una comunicación oficial expresando
los términos que fue redactada, expresando su preocupación, solicitando algún tipo de consideración, es obviamente una claridad de que tendremos implicaciones importantes. Escúchame que te interrumpa. Tengo entendido que la comunicación que le envió el presidente dominicano al de Estados Unidos fue contestada, pero en una forma muy, ¿cómo te digo?, muy abierta, que no decía nada en específico ni asumía ningún compromiso, simplemente como una respuesta de cortesía. Sí, no tengo el dato de la comunicación, pero imagino, poniéndome desde el lado de Obama, que cuando usted está frente a Japón, a Canadá, a Vietnam, un país que te vende, con el cual tu vinculación comercial es tan importante, vas a tener obviamente un sesgo, si se quiere decir, hacia un lado por asuntos evidentes. No obstante, eso no quita de que se pueda ser un poco más inteligente en la respuesta. O sea, yo siendo presidente de Estados Unidos le hubiera dado una respuesta. Más adelante hablaremos de Derek Kafta. Usted lo que hace es que tranquiliza y por qué no, desde el lado de la República Dominicana, tal vez, aunque quizás no sea el espíritu de nuestras empresas, se empuja para solicitar que esas facilidades que van a tener Vietnam y otros países se limiten, pero ¿por qué no hablamos de que nos den las mismas? ¿Me explico? O sea, vamos a solicitar, ok, vamos a tener las mismas facilidades que le están dando a Vietnam. Entonces ya lo que tenemos que ponernos los pantalones somos nosotros aquí en República Dominicana. Que es lo que se ha pedido realmente. Claro, claro. Y ahí es que debe estar el empuje, y creo que podríamos ser escuchados más fácil si nosotros argumentamos sobre esa línea, o sea, de decir, miren, nosotros lo que queremos es simplemente que en el marco, y los países centroamericanos también están en las mismas. Hubo una reunión a principios de este año del Comité de Libre Comercio, Derek Kafta, que se reunieron acá en República Dominicana, en el Ministerio de Industria y Comercio, donde este tema fue, digamos, abordado, y los países, la mayoría de los países, están de acuerdo con la posición de seguir avanzando en esto. Obviamente República Dominicana todavía no entiendo que no ha tirado la toalla, y no debe tirar la toalla porque todavía se puede seguir empujando en esa línea. Ezequiel decía al principio del programa, todavía no se ha ratificado, o sea, lo que se espera es que sea ratificado por las características que se han dado, de que sea ratificado por los Estados Unidos. A Obama, después de más de 10 años, le dieron, más de 10 años en Estados Unidos le dieron el fast track, o sea, la posibilidad de negociar para que solamente digan sí o no. La última vez fue en el 2001 con el presidente George W. Bush. Entonces, esto se da, y cuando se permite esto, quiere decir que hay una relativa facilidad de que eso sea aprobado. Creo que República Dominicana debe insistir, pero debe insistir con una posición regional, o sea, los países... Tú te refieres al Congreso de Estados Unidos. Exacto, la ratificación de la acuerdo. Simplemente con el fast track lo que hacen, Obama negocia, el presidente negocia, y simplemente pueden decir sí o no, no pueden... Lo presenta al Congreso para ratificar. Para ratificar. Y eso tienen que hacer los otros 11 países del acuerdo. Todos. Sí. Lo que se espera es que eso camine... Pero lo extraño es que sean los demócratas, el partido de Obama, quien tiene la mayor oposición. Incluso Hillary Clinton acaba de decir que no está de acuerdo con este acuerdo. Entonces, como que no se entiende bien. Sí, pero eso es política. Eso ya está en campaña, Luis. Y afecta mucho a Centroamérica, países centroamericanos. ¿Tú sabes cuál es la población centroamericana que hay ahora mismo que puede votar en los Estados Unidos? Tiene un buen porcentaje de votos ahí. A México, que parte del acuerdo. Sí, pero tenemos los otros 5 ahí que se afectan. Es una posibilidad. Podríamos ponerlo como una posibilidad que se puede estar jugando en el ámbito político. Una demagogia. Que puede ser. Pero sí hay algo que se debe tener claridad, y es que Estados Unidos, Japón, y muchos de los países que están allí, que son países grandes, países que tienen incidencia, Canadá, que tienen influencias importantes en el ámbito de la economía mundial, están apostando a este acuerdo porque sabemos que estamos en una situación económica mundial que no es la mejor. O sea, sabemos que Estados Unidos ha sido claro. Él ha dicho, el presidente dijo, justificando el acuerdo, que el 90% de sus consumidores están en el resto del mundo. Claro.
y que, sin embargo, Estados Unidos no puede permitir que quien ponga las reglas de comercio internacional sea China. Exacto. Porque hay una gran competencia, ahora lo que hay es una especie de competencia entre estos dos grandes países por el mercado. Y entonces Estados Unidos lo que está es defendiendo su mercado internacional y tratando de poner las reglas de juego. Y por eso está haciendo estos acuerdos de grandes dimensiones para fines de poder tener mayor influencia. Además de que los Estados Unidos se van a ver con problemas en el financiamiento de su deuda para el año próximo. Es como decía Vladimir, Estados Unidos en cierta medida se descuidó en términos de su expansión económica y se dedicó mucho tiempo a la guerra y a gastar mucho dinero y se descuidó. Y eso permitió que países como China y otras economías se metieran adelante en el comercio y le quitaran gran parte de su poder ahora a Estados Unidos. Y es evidente que en el caso particular de América Latina descuidaron la región y los chinos se han metido en la región fuertemente con inversiones importantísimas. Pero siguen descuidándose porque para mí el TPP es una traición al DERCAFTA, o sea, esos países del DERCAFTA. Incluyó, claro está, 4 países latinoamericanos, 3 latinoamericanos y Canadá, que bien, perfectamente, son economías buenas. Chile se le hacía fácil, porque Chile es el país latinoamericano que más trata de libre comercio firmado. Se lo ha firmado con todo el mundo. El más abierto. Es el más abierto de todos. El único país que le falta de la región latinoamericana es Dominicana. Sí, y están en eso. Y están en eso. O sea, y creo que con Chile se haría más fácil firmar un acuerdo que con México y con Colombia. Definitivamente. Porque tenemos menos importaciones desde allá. Y tal vez no lo ponga más fácil. Exactamente. Les interesa. Ellos ya quieren pero yo de firmar un acuerdo de esos 3, primero firmo con Chile, que me iría mejor con Chile que con nosotros. Ahí en ese tema hay que ver cuál es el intercambio, el volumen. Ahora, claro, sí, antes pero, que... Sí, que continúe. No, solamente destacar que a todo esto, y sobre todo con qué país negociar y todo esto, es necesario que República Dominicana cuente con una política comercial explícita, clara. Sé y tengo información, y en algunos casos he estado vinculado directamente, que se está trabajando en eso. O sea, que se están dando pasos concretos, firmes. Pero muy tarde. Estamos en eso. Más vale tarde que nunca, pero muy tarde. Claro, se ha perdido mucho, claro. Realmente. Se ha perdido mucho. Y tenemos serios problemas de competitividad. Inclusive un colega de ustedes que viene a este programa, que es parte de este programa, que es el profesor Piantini, desde sus funciones en Ginebra, ha estado empujando procesos de apoyo de organismos internacionales, que eso va a salir después, más adelante, no me compete a mí hablar sobre eso, pero él está empujando eso y vale la pena decirlo, más otras iniciativas, hay por ahí un plan que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito de las negociaciones, o sea, nos estamos moviendo en esa línea. Yo creo que para todo esto, TPP, DERCAFTA y todo esto, tenemos que tener claridad de qué es lo que nosotros queremos como país. Mira, me voy a prolongar un poco en este segmento. Para hacer una pregunta porque a mí me gusta que los invitados por lo menos dejen sentados algunos conceptos propios hacia los amigos de la agenda económica. ¿Es correcto, conviene o no conviene seguir firmando tratados de libre comercio? Nosotros nos vamos a tener que seguir viendo en la necesidad de firmar o sencillamente perjudicarnos como DERCAFTA. Para mí DERCAFTA fue o lo firma o lo firma. O sea, ahí tú no tenías ningún chance. ¿Podríamos nosotros tener en el futuro posibilidad de tener mejores negociaciones de otros tratados y conviene a la República Dominicana seguir abriéndose al mercado en tratados? Okay. Primero, sí debemos seguir considerando definir acuerdos comerciales, firmar acuerdos comerciales con países específicos. Yo diría que estamos obligados. Se podría plantear de esa manera. Pero eso es lo que yo no quisiera, ver por la eso, palabra obligada. Exacto, por eso no lo planteo de esa forma, pero tiene mucho de esto, porque no podemos quedarnos atrás, en cierta forma. Ahora, el gran detonante es cómo yo voy a firmar esos acuerdos comerciales y bajo qué condiciones. Un gran problema, que es un asunto hasta de concepción de la economía que tenemos en República Dominicana, es que nosotros hablamos de firmar acuerdos comerciales
y hablamos de la norma, hablamos de un acuerdo, de una regulación. Los acuerdos comerciales son elementos económicos. O sea, los acuerdos comerciales tienen vida. Los acuerdos comerciales son transacciones comerciales, son flujos de inversión, son flujos de comercio. Los acuerdos comerciales son empleo o desempleo, dependiendo de lo que se esté dando. Pero nosotros tenemos que tener claridad de cuáles son las políticas productivas que vamos a empujar en la República Dominicana para hablar de promoción de exportación. O sea, nosotros no podemos hablar de cultura exportadora cuando no tenemos claridad en lo que es el sector industrial dominicano, cuál es la estructura productiva dominicana, qué sectores nosotros estamos empujando de manera explícita. No nos hemos preparado. Claro, o sea, ¿qué tú vas a empujar en el ámbito de la inversión extranjera directa? ¿Qué sector para que sea un sector importante que te empuje las exportaciones? Nosotros estamos promoviendo inversión extranjera directa, perfecto, muy bien, pero nosotros no estamos empujando inversión extranjera, digamos, de manera dirigida a sectores específicos. Yo lo estoy poniendo muy bonito, hay que tomar la decisión de cuáles son esos sectores y eso es otro proceso que se va a dar en el ámbito de las relaciones público-privadas. O sea, ¿por qué tú no me empujas a mí? Va a decir por ahí un señor empresario. Ok, vamos al corte. Bien amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Núñez Santana y un servidor Ezequiel Molina Lizardo siguen con ustedes y compartiendo con Vladimir Pimentel, un economista, si se quiere, joven, asesor, consultor, que es especialista en comercio internacional. No podemos dejarte ir sin hablar de Haití. Haití nos acaba de dar otro golpe duro, prohibiendo la entrada vía terrestre, pero no tienen puerto disponible, de 23 productos. Y de esos 23 productos nosotros exportamos alrededor de unos 600, 700 millones de dólares anuales. Eso viene como con un cronograma, decía Luis. Sí, involucra 68 empresas dominicanas. Exacto. Eso viene un cronograma desde el año 2013, fuerte, prohibiendo primero huevos y pollo por gripe aviar, luego poniendo poniendo el salchichón, luego poniendo varilla, luego poniendo un problema de contaminación, fitosanitario, y ahora viene y le da el golpe más fuerte sobre este asunto de la prohibición. Se suma, si vamos a ir sumando esas cosas, vamos a tener muchos problemas en el año 2016, que si entre el TPP, que si viene destino, crea esto. O sea, ¿qué tiene que hacer la República Dominicana y qué tú opinas de esta prohibición de Haití sobre esos 23 productos? Ok, primero con relación a la prohibición, que yo le llamo de manera jocosa los 23, para tener una referencia. Esta es la medida tal vez de mayor trascendencia en el ámbito comercial, tal vez no, es la medida de mayor trascendencia porque involucra 23 productos que cuando uno va a líneas arancelarias, o sea, tiene una mayor desagregación, o sea, son más de 23 productos cuando va a clasificaciones específicas. Es una medida, al igual que muchas de las medidas tomadas de manera previa en los últimos años, que no tienen ningún sustento jurídico. Yo no soy abogado, sin embargo, he tenido la oportunidad de compartir con especialistas en el ámbito jurídico y todo esto. No hay un sustento de esta medida jurídicamente, o sea, esto es una medida tomada de manera arbitraria, incumpliendo compromisos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, sobre todo con lo que tiene que ver con las notificaciones de medidas discriminatorias que se vaya a tomar con relación a algún producto que debe ser informado previamente y al mismo tiempo, y eso se ha dicho mucho ya en los medios, incumpliendo acuerdos bilaterales, o sea, acuerdos de colaboración que tenemos, sobre todo el famoso acuerdo de Juan Dolio, donde se estableció que los ministerios de Industria y Comercio se iban a notificar
las medidas. O sea, además de que lo establece OMC, de donde los dos países somos miembros, se reiteró en un acuerdo bilateral y a pesar de ello se incumple en este ámbito. Hemos tenido muchos argumentos, muchos planteamientos de lo bueno, de lo malo, de lo que implica. Es indiscutible que esto es un problema para las empresas exportadoras, para la economía. O sea, cuando hablamos de 1.400 millones, que es lo que vendemos a Haití en total, y de esos decimos que 500 millones, un poco más, un poco menos de esos recursos, son esos 23 productos. Usted está diciendo que un 30% de las exportaciones están siendo afectadas de manera directa. Hacer la salvedad de que, y eso también fue un pequeño análisis que nosotros hicimos, esos 23 productos son 500 millones, ¿verdad? Pero cuando uno analiza, cada uno de esos productos vienen en una tendencia creciente. O sea, que nosotros no podemos hacer un análisis de que las exportaciones en el próximo año serían las mismas, sino que venían creciendo desde ya 2 o 3 años atrás. O sea, que las implicaciones, y eso se pueden hablar con las mismas empresas directamente, y sus expectativas de ventas en ese mercado hubieran sido mayores para el año 2016. O sea, no sé cuánto, no tengo la cuantificación de eso, pero es más que esos 500 millones de dólares, lo cual le da un mayor peso en términos de lo que es la problemática. ¿Qué debe hacer República Dominicana en cuanto a esto? Yo creo que va muy de la mano con lo que hablamos hace unos minutos, con el tema de que no tenemos una política comercial, y dentro de esa política comercial clara, específica, debe estar el tema del comercio con Haití. Es un mercado que entiendo nosotros no debemos ni pensar renunciar a él. He escuchado, por lo menos en el corto plazo, eso, porque muchas veces uno dice, bueno, 1.400 millones, eso se puede manejar, vamos a buscar nuevos mercados, sí, pero buscar nuevos mercados, eso estoy de acuerdo con que hagamos ya realmente inteligencia comercial, que empecemos a identificar dónde podemos colocar nuestros productos. O sea, no es excluyente, hay que hacerlo. Ahora, eso toma tiempo. Eso te puede tomar tú entrar en un mercado 6 meses, 8 meses y hasta un año. Ahí está lo que decía Luis, ahí está el aspecto de competitividad. Claro, para muchos mercados no lo vamos a hacer por ahora. Claro, entonces en Haití hay una particularidad de que hay un colega que habla de que Haití es la extensión, en cierta forma, del mercado dominicano para muchas exportaciones. Bueno, es el mercado donde menos valor agregado tú tienes que ponerle. Y la calidad no está cuestionada, eso es una realidad, y por lo cual se constituye en una oportunidad para muchas empresas dominicanas. Sí. Con esto no estoy criticando a las empresas dominicanas, porque son realidades que tenemos, y bueno, entonces estamos llegando a Haití sin esos requisitos, sin esos impedimentos. Además de la cantidad de empresas, usted mencionaba 68 empresas aproximadamente. De esas empresas hay muchas que su negocio depende de Haití. O sea, yo tengo un amigo que yo lo menciono siempre. Que en todo caso cerraría. Claro. Él dice, mira, si mi negocio con Haití se cierra, yo tengo que dejar mi fábrica. Y tiene una mediana empresa, que es una empresa que tiene inversiones, que tiene empleados, que ha avanzado bastante, sobre todo por la facilidad que tiene con Haití, sobre todo en el ámbito de la construcción y todo esto. Entonces, entiendo que me parece que sí, que el gobierno está dando pasos ya un poco más certeros con el tema dominico-haitiano en el ámbito comercial, pero creo y entiendo que va a seguir todavía Haití tomando medidas en estos ámbitos, sin mucho sustento jurídico y sin mucho fundamento. Vladimir, ¿el tiempo terminó? Lamentablemente. Yo creo que va a tener que venir aquí al programa. Bueno, el programa estará abierto para él. Es un placer para mí, gracias, de verdad que sí. Gracias por tu comparecencia. Muy amable. Y gracias a ustedes, amigos de Agenda Económica, por su atención. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa.